frente a un conflicto de intereses. Obviamente los empleadores, como mencionaba, tienen la facultad de poder sancionar, de poder despedir, es su facultad. Pero también se encuentra un derecho fundamental, como ya mencionaba, que es el derecho del trabajador, ¿no? Por otro lado, se presentan situaciones, por ejemplo, cuando hablamos del derecho del despido, que esto básicamente modifica la relación del trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque extingue el vínculo laboral. Y esto a veces trae consecuencias irreparables también. Pero por otro lado también a veces perjudica a la empresa, como mencionaba, porque trae consecuencias jurídicas a veces, ¿no? Por otro lado, podemos entender que el Estado protege el trabajo. El Estado siempre va a primar o va a dar protección al trabajo. Por eso que les exige a los empleadores que en última instancia tomen esta medida. Finalmente, para esto existen hoy en día organismos reguladores, por ejemplo, ¿no? Para poder intermediar estos casos antes de ir a un tema judicial, por ejemplo, una vía arbitral, otras vías que se han creado para resolver conflictos de intereses en temas, en estos casos, por ejemplo. Pero obviamente todo esto inicia a nivel de un empleador, a nivel, ¿no? Entonces, si es que un empleador evalúa una medida de despido, mi sugerencia siempre va a ser a nivel, bueno, mejor dicho, no tratándose, digamos, de ustedes como profesionales, que siempre ustedes puedan sugerir que se busque una consulta, ¿no? En este caso, digamos que los empleadores buscan una opinión jurídica, una opinión de un especialista, un contador, una persona que conoce estos temas, y en todo caso, en base a esa opinión legal, recién puede iniciar un procedimiento de despido, porque más adelante lo va a poder sostener. Pero si no, va a incurrir en un procedimiento arbitrario y finalmente va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, estos son los consejos que les puedo hacer llegar a título de cierre. Espero que esta charla del día de hoy haya sido de mucho aprendizaje o de mucho aporte para su actividad o para su, digamos, para su desarrollo profesional y también asimismo para sus actividades laborales que vienen desempeñando. Y en mérito a ello también agradecer nuevamente por el interés académico, ¿no? Que tal vez tienen para seguir ampliando el conocimiento, las experiencias y sobre todo, digamos, ¿no? Las competencias, digamos, para poder ver estos casos, ¿no? Que son de mucho interés en nuestro país. De esta manera quisiera agradecer a todos los presentes. Termino quizás haciéndoles también una invitación. Nosotros a nivel del Instituto Centro de Formación Integrando Perú, también siempre están las páginas y ustedes lo pueden seguir, ¿no? Centro de Formación Integrando Perú, para los que quieren seguir. Siempre realizamos actividades de difusión jurídica, de difusión en temas también de recursos humanos, derechos laborales, gestión pública y otras materias relacionadas al ámbito jurídico y al ámbito contable también. Entonces, en ese sentido, bueno, una invitación para poder seguirnos ahí y asimismo para seguir creciendo profesionalmente. Ha sido un gusto poder aportar en esta tarde. Gracias con todos los presentes. Buenas tardes. Buenas tardes, entonces muchas gracias, muchas gracias doctor. Más bien vamos a proceder a la sección de preguntas. Voy a habilitar brevemente los micrófonos por si algún participante del aula de Zoom, llevamos más de 40 personas conectadas, vamos a darles los permisos y también les invitamos a escribirlos por el inbox, por la bandeja de mensajes, para que puedan realizar sus consultas de este tema tan importante e interesante que nos acaba de dar el doctor. Más bien, en tanto, vamos esperando que escriban sus preguntas. Voy a ver si también en Facebook hay algunas consultas. Vamos a revisar brevemente. A ver. Veo que no hay consultas. Buenas noches. Sí, adelante, contador. Puede hacer su pregunta. Buenas noches al ponente. Bueno, quisiera dar un pequeño contexto, ¿no? Yo trabajo en una institución pública y estoy encargado de control de personal. Y durante este tiempo he evidenciado varias situaciones que no están acorde al reglamento interno de trabajo. Mi consulta era, ¿cuál es el procedimiento adecuado que debo de seguir yo como control de personal? Con la finalidad de no caer tal vez en vicios y si en algún momento yo reporto alguna de estos malos actos que están cometiendo los compañeros, digamos, ¿no? Por X motivo no me carguen a mí y no se me voltee la torta en alguno de los casos que yo pudiera informar. ¿Cuál es el procedimiento exacto
Cuando una persona está en el área de control de personal, como mencionaba, obviamente, se entiende que usted está a cargo de este caso, digamos, del desenvolvimiento, ¿no? Del control de los trabajadores. Lo que se recomienda, obviamente, en casos de hechos que aparentemente puedan constituir faltas, ya sea leves o graves, siempre obviamente va a ser importante hacerle una investigación, ¿no? Ustedes obviamente, por la experiencia que ya tienen, saben que cuando hablamos de estos casos tenemos que tener finalmente prueba de los hechos que vamos a imputar a un trabajador. Asimismo, es bueno revisar la normatividad jurídica que va a respaldar esos hechos o esas faltas que vamos a imputar, ¿no? En ese sentido, cuando tengamos esos hechos de aparente de falta, tengamos que es bueno evaluar, ¿no? Ya sea, como mencionaba, por hechos, por los hechos y asimismo también la norma que va a respaldar ese procedimiento tal vez de despido, ¿no? Obviamente que no todos los hechos van a ser a veces claros, pueden haber hechos donde no necesariamente tal vez tenemos una claridad, ¿no? Sobre la condición de estos hechos, pero en ese sentido justamente dentro del procedimiento lo que se recomienda es que una vez que el trabajador haya hecho su descargo respectivo, entonces tomando en cuenta los hechos, no siempre la medida de fuerza tiene que ser el despido, ¿no? O sea, no siempre tiene que ser una medida irremediable, en otras palabras, cuando abrimos un procedimiento sancionador o un procedimiento de despido, ¿no? Sino que también tenemos que tomar en cuenta el derecho de defensa del trabajador, así como el derecho al trabajo que ellos tienen, ¿no? En otras palabras, cuando hagan su descargo hay que ser lo más objetivos posibles. Si usted ve que no amerita un despido o amerita una medida menos grave, como una suspensión u otra medida, simplemente aplicar esa medida de sanción y no todavía un despido. Pero si amerita y hay pruebas evidentes, como usted lo indica, para no traer consecuencias contra su persona o contra otras personas, porque lo pueden, no sé, tal vez responsabilizar de un hecho de abuso, yo no sé. Entonces, en esos sentidos, o no simplemente exceder de sus funciones, entonces es bueno evaluar cada hecho de manera específica en base a las normas dispuestas para cada caso y con la mayor objetividad posible. Esas son las recomendaciones de mi parte en estos casos, ¿no? Muy bien, si hubiera alguna consulta más de los participantes o ya podríamos pasar a cerrar. En el chat veo que hay una consulta, doctor, nos dice Robert Arrieta, es trabajador del sector público, tiene personal contratado bajo el DL 1057 CAS, que su contrato vence el 31 de julio del 2025. ¿Hasta qué tiempo puede emitir las cartas de agradecimiento? Muy bien. Nos está mencionando que viene desempeñándose dentro del ámbito público bajo el decreto legislativo 1057, CAS, ¿verdad? Muy bien. Entendemos que esta modalidad de contratación, voy a darles una apreciación tal vez más jurídica, básicamente el Tribunal Constitucional, que es el órgano que ha regulado este tema, este tipo de contratación y que ha determinado, mejor dicho, sobre este tipo de contratación, y ha establecido que los trabajadores CAS, en realidad, únicamente, tal vez, digamos, deberían tener esa condición de trabajadores CAS únicamente siempre en cuando se justifica que el puesto de trabajo que vienen desarrollando es de naturaleza administrativa específicamente. Si el puesto es de naturaleza administrativa dentro de la función pública, entonces correspondería aplicar. Pero justamente para eso hay también un tope, ¿no? No podemos señalar que es de manera indefinida. Por práctica se ha sugerido que el plazo máximo de aplicación de los contratos CAS sea 5 años, pero actualmente se viene regulando esta figura e incluso se sugiere que sea menos, es decir, en algunos contextos solamente tendría que ser 3 años para que ya el trabajador CAS tendría que tener otra condición laboral, ¿no? O pasar a otro régimen, digamos, ¿no? A una estabilidad laboral. Pero por otro lado, asimismo también, cuando, por ejemplo, tenemos que entender, cuando hablamos de un contrato CAS, muchas veces los contratos CAS simplemente son una apariencia, ¿no? En el fondo, probablemente ni siquiera sea un contrato CAS, no debería aplicarse, sino tal vez un contrato, tal vez bajo el régimen 728 o 276, dependiendo de la materia. Pero normalmente el contrato CAS siempre encubren un vínculo laboral de otra naturaleza, ¿no? Como menciono. En otras palabras, es bueno revisar si el contrato CAS regula específicamente y justifica las reglas de un contrato CAS bajo el decreto legislativo 1057, o tal vez simplemente es una simulación y en la práctica se viene aplicando o se viene cumpliendo un puesto o una función o desempeñándose un puesto de trabajo que realmente corresponde a otra naturaleza, no a otro régimen. En ese sentido, la vía es la desnaturalización y considero que eso nosotros debemos evaluar siempre.
Nos dice Paola, buenas noches. En una entidad pública, ¿qué pasaría si a una suplencia se le corta el vínculo aún si el titular no ha regresado a la plaza de origen? Muy bien. En ese sentido, estaríamos también frente a un despido arbitrario. ¿Por qué? Porque justamente ese trabajador no solamente tiene esa condición de suplencia, sino que también tiene, digamos, digamos, el derecho adquirido durante ese periodo de trabajo para poder desempeñarse. Y como bien se establece que la condición del contrato expresado de manera textualmente es hasta el periodo en que el trabajador estable, ¿no? En ese puesto se reincorpore al puesto de trabajo. Y si fuera suspendido, entonces una medida arbitraria. Automáticamente ahí corresponde una reposición, ¿no? No habría otra medida más que pedir la reposición y automáticamente por vía judicial u otra vía administrativa podría retornar a su puesto de trabajo. Muy bien, entonces absuelta la consulta. Reviso que todavía no hay más mensajes. Vamos entonces a proseguir con la entrega de certificados. Doctor, si me lo permite, vamos a control de personal antes de comunicar a Secretaría Técnica. Ya, muy bien. Básicamente nos están indicando que en este caso habría una suplantación, ¿verdad? Del control. A ver, para que nos confirmen el chat. O sea, es como, en otras palabras, estamos hablando de otra persona que estaría suplantando, estaría haciendo las veces del trabajador y estaría marcando su registro de entrada y salida, ¿verdad? Para poder entender la pregunta en este caso. Muy bien. Si este fuera el contexto, básicamente, como menciona, si se detecta esto en las cámaras, que justamente evidencian y determinan que la persona que estaría haciendo los registros y las marcas no corresponde al trabajador propiamente, sería un acto de suplantación. Ese hecho no solamente es una falta laboral, básicamente, ¿no? Sino que a la vez ese hecho contraviene los propios intereses de una empresa, porque justamente estaría ingresando un tercero, ¿no? a la empresa. Pero aquí hay un aspecto importante, ¿no? Si este hecho ha sido un hecho coordinado para beneficiar al trabajador y suplantarlo, y así ese trabajador no pueda ser sancionado tal vez por no asistir a su puesto de trabajo, entonces el trabajador tiene que ser sancionado. ¿Por qué? Porque ha incurrido en una falta grave, es decir, poner en riesgo a la empresa, ¿no? Pero al mismo tiempo, si es que no habría sido un hecho que se pruebe que ha sido coordinado por parte del trabajador, sino tal vez habría sido realizado por un tercero en perjuicio de esta persona o de la empresa, entonces ahí habría que desvincular ese hecho de la persona del trabajador y tal vez tomar una medida nada más de advertencia, ¿no? Para que este hecho no se repita y más bien denunciar ese hecho de suplantación de manera legal o en la vía penal, que es un aspecto muy distinto. Ya, por favor. Y que incluso esa medida le correspondería tomar al trabajador y no necesariamente al empleador todavía, ¿no? Ya, entonces son aspectos que podrían aplicarse en este caso. Muy bien, creo que hay una pregunta final, ¿no? Sí, sí, es de Kenyo Huaracal, despedir a un trabajador de la modalidad 1057. ¿Cuál es la implicancia o cómo debe responder el trabajador? Muy bien, cuando despedimos a un trabajador bajo esa modalidad, normalmente se entiende. Excelente, buenas noches, doctor. Entonces, con cada uno de los participantes, muchas gracias. Este espacio es para los contadores y todos los profesionales, aquellos que también quieran a reforzar su desempeño profesional. Mañana también tendremos una conferencia, ya la estaremos anunciando, ya está en nuestras redes sociales. Por mi parte sería todo, más bien muchas gracias y nos seguimos reencontrando en las conferencias que vayamos desarrollando. Con todos, entonces. Muchas gracias por su participación. Que tengan muy buenas noches.